Continuamos con esta presentación de una introducción a la norma SIGET de calidad de la energía. El siguiente fenómeno electromagnético contenido en la parte de producto técnico de la norma SIGET es la distorsión armónica. Idealmente, la forma de onda de tensión y de corriente en los sistemas de distribución debería ser sinusoidal. Pero en la realidad, con el uso creciente de cargas no lineales, pues eso ya no es tan cierto, especialmente para la corriente. La norma SIGET establece límites de distorsión de tensión, lo que se muestran en la tabla número 4. Esta es la numeración de la norma. Y aquí se ve, digamos, una clasificación en tres categorías. Los armónicos de orden impar, no múltiplos de 3. Aquí los más importantes son la quinta y la séptima armónica. Vean el límite, pues es del 6% para la quinta armónica y del 5% para la séptima armónica. En la otra, esos son los dos armónicos que tienen más contenido de potencia, pues, pensando en las cargas que lo generan, ¿no? ¿Ya? Cuando una carga se conecta a la red, pues inyecta corrientes que al interactuar con la impedancia de la red, pues generan tensiones armónicas. Esos armónicos que se ven ahí, órdenes impares no múltiplos de 3, son los armónicos característicos para cargas trifásicas, cargas no lineales trifásicas. También están los armónicos de orden múltiplo de 3. ¿Ya? Estos pues son, digamos, tienen la característica pues que se cancelan dentro de una conexión delta, ¿ya? Pero esto no quiere decir que no causen efectos, ¿ya? Además, otra característica de estas componentes múltiplos de 3 es que son componentes de secuencia cero, quiere decir que viajan en fase en todos los conductores de un sistema, ¿no? Esto pues trae efectos no tan despreciables, ¿no? El límite para el más importante de estos componentes, que es la tercera armónica, pues es 5%. Esto es algo alto, pero en honor a la verdad, pues estos límites también han sido adoptados por otras normas, como la EN 50160, que aparece en las referencias, y también en reportes técnicos de la IS. Por último tenemos los armónicos de orden par. Estos en general pues son mucho menores que los armónicos impares, ¿ya? Es decir, la magnitud tiene que ser mucho menor, ya que en condiciones normales, pues los equipos, tales como los rectificadores trifásicos o los dispositivos magnéticos que inyectan armónicos en la red, en condiciones normales de funcionamiento no deberían de producirse armónicos de orden par. Por esta razón, los límites para estos componentes son más estrictos. Por último, hay que mencionar la tasa de distorsión total, 8%. Esto equivale a la definición de THD, Total Harmonic Distortion, la que ya conocemos en otras asignaturas. Y el límite, pues 8%, pues es razonable, ¿no? Digamos que una forma de onda de tensión con una distorsión del 8%, pues todavía al observarla en un osciloscopio o en un analizador de calidad de energía, pues todavía a simple vista parecería sinusoidal, ¿ya?
Además, eh, con este nivel de distorsión, si medimos con un voltímetro que no es de verdadero valor eficaz, pues todavía el error es despreciable. Aquí están las definiciones que usa la norma SIGET, tanto para los límites individuales de distorsión como para la distorsión total, pues que como ya habíamos adelantado, corresponde al THD. Pues ya que el THD es una definición más universal, pues nosotros hablaremos de THD. En general, los límites de tensión son adecuados y habíamos dicho son compatibles con los de otras normas, tales como la EN 50160 y recomendaciones técnicas de la IEC. Estos límites deben ser cumplidos durante el 95% de las mediciones, que el periodo dura 7 días y el intervalo de medición es de 10 minutos. Los límites IGET para distorsión de tensión, esto sí hay que decirlo, en general son menos estrictos que los de la norma IEEE 519. Pero esta diferencia no es tan problemática como la diferencia entre los límites de corriente. Aquí tenemos un ejemplo de medición de THD. Esto dura una semana. Hay 1008 muestras. Y en la escala vertical, pues, es el porcentaje de la tensión fundamental, que es así como se define el THD. Entonces vemos que, ya que el límite SIGET es 8%, pues el 100% de los valores medidos se encuentra dentro del límite SIGET. También el límite IEEE, que es del 5%, es más estricto que el límite SIGET para THD, se cumple, ya que, pues, así por simple inspección podemos ver que el THD que ha sido medido, pues, en esta campaña nunca excede el 4%. Entonces aquí podemos decir que el 100% de los valores medidos cumple con ambas normas. Sin embargo, pues siempre los reportes deben de presentar las evaluaciones estadísticas. Entonces aquí vemos que el 95% de los valores medidos se encuentra por debajo de este valor que aparece acá. 3.66, 3.7 digamos. Y el 99% se encuentra por debajo de este valor, que es aproximadamente 3.9. Y el valor máximo, vean, es casi 4. ¿Ya? Algo importante, el valor mínimo. Este valor tiene algún interés a la hora de calcular filtros. 1.6, probablemente por aquí. Pero en realidad pues habría que medir más. Cuando se hace un cálculo de sobrecarga de corriente en un filtro armónico, pues es necesario este valor, ¿ya? Que es el valor que nosotros vamos a usar como una fuente externa de armónicos para nuestro filtro. Por otra parte, la norma SIGET también establece límites de distorsión de corriente. Estos límites tienen dos partes. Para potencia menor que 3.5 kW, eso significa prácticamente consumidores residenciales o
comerciales, pero muy pequeños, ¿no? Esta parte, vean que los límites aparecen directamente en amperios. Y bueno, esto es resultado de una adaptación no muy afortunada de una norma IEC que establece límites para equipos, no para instalaciones. Pero bueno, eso es lo que hay. La otra parte, que es más interesante para nosotros en esta materia, es para potencias arriba de 3.5 kilowatts. Y aquí vean que los límites se establecen como un porcentaje de la corriente fundamental. Pues aquí, bueno, ustedes en la norma lo van a encontrar, aquí pues, por cuestión de espacio yo no lo he puesto. Entonces, estos porcentajes de la corriente fundamental. Para la quinta armónica y la séptima ya hemos dicho que son las más importantes, vean 12% y 8.5%. Para la tercera armónica, que también podría ser importante, sobre todo en cargas monofásicas, 16.6. Recuérdense que hay instalaciones trifásicas con cargas monofásicas, como por ejemplo los edificios de oficinas, que toda la carga puede ser centros de cómputo y sistemas de iluminación. Y en estos casos, la armónica más importante va a ser la tercera. Vean, este límite pues es muy alto, ¿no? Pero bueno. Y luego, para armónicos de corriente de orden par, otra cuestión incomprensible, vean la segunda armónica, tiene este límite que no sé teóricamente cómo lo justifican sus autores, pero es algo excesivo, ya que los armónicos pares no deberían estar presentes. Y por último, la distorsión armónica total de corriente, que es el THD aplicado a la corriente. ¿Ya? Aquí se llama de otro modo, pero es el THD. Digo, aquí me refiero a la norma. La carga generadora de corrientes armónicas más común en sistemas industriales es el variador de velocidad. Ahí aparece un diagrama simplificado de un variador de velocidad. Vean que la entrada es un rectificador trifásico. Aquí hay una capacitancia que almacena energía en los tiempos en que pues, hay conmutación de un par de diodos al otro. Y aquí está el inversor que convierte este nivel de DC que aparece donde está pues, el condensador. Y este inversor trifásico pues convierte el DC en AC de una frecuencia diferente a los 60 Hz que tenemos a la entrada, y eso permite pues un uso eficiente de la energía. Esta es la justificación de esta tecnología, ¿no? La desventaja es que produce armónicos, y por otra parte además estos variadores de velocidad o ASD, Adjustable Speed Drives en inglés, son muy sensibles a otros fenómenos, incluido el flicker, pero también otros fenómenos que no aparecen en la norma SIGET y que están presentes en las redes de distribución. En algunos documentos del IEEE de aplicación de la norma 519 se define para estos variadores de velocidad, es decir, para este equipo, que es un equipo muy importante en la industria, dos tipos de forma de onda. La forma de onda tipo 1, en el cual el variador se conecta directamente a la red. Vean que el variador se puede conectar usando estas inductancias o directamente, es decir, sin estas inductancias o choques. Entonces, si lo conectamos directamente sin esas inductancias, el nivel de quinta armónica
es el 70% de la fundamental y la séptima armónica es aproximadamente el 40% de la fundamental. Ahora, si usamos una inductancia especificada por los fabricantes, usualmente la venden los mismos fabricantes de los variadores, y a la hora de ordenar un equipo de estos, lo primero que le va a preguntar el fabricante es con o sin choque. Y el valor más común es del 3%. Tiene que ver con la caída de tensión que se produce en extremos de la inductancia y obviamente pues la potencia que se consume ya en esta inductancia. Entonces podemos ver que la forma de onda cambia drásticamente. Esto se parece más a una onda cuadrada, pero bueno, con algo de imaginación. Pero lo importante está aquí abajo. La quinta armónica baja del 70% a un 35%, más o menos, es lo que se puede leer ahí. Mientras que la séptima armónica baja de un 40 y algo por ciento a un por ahí por el 10 o 11%. Las otras armónicas no cambian mucho, pero estas dos son las más importantes. ¿Ya? Entonces esto es fundamental. Digamos que si un industrial conecta en su plantel un cierto número de cargas tipo 1, pues rápidamente va a exceder los límites de distorsión de corriente permitidos por la norma SIGET. Mientras que si instala cargas con forma de onda tipo 2, es decir, que llevan esta inductancia, podrá instalar más cargas en su instalación y todavía cumpliendo con los límites de la norma SIGET. Lo que ocurre en el mundo real es que pues el industrial pregunta, bueno, ¿y cuánto me cuesta de más con este accesorio, con este choque? Y sin el accesorio, entonces el método salvadoreño es pues que sea de esta, ¿verdad? Ya vemos qué hacemos con las armónicas, ¿verdad? Y luego pues están llorando. Aquí hemos simulado en PSpice a corriente en un rectificador trifásico y además hay un poquito de flicker que provoca estas asimetrías, ¿no? Y aquí está el espectro y a consecuencia del flicker aparecen estas frecuencias no características. Solo las más grandes son las que deberían de estar y a eso le llama armónicas características. ¿Ya? Si regresamos a los límites SIGET, vemos que estas son las armónicas características. ¿Ya? Solo estas deberían de estar con el tipo de cargas que hay, con este tipo de cargas, con el variador de velocidad, que es la más importante. ¿Ya? Cuando algo no funciona bien, pues aparecen otras cosas por ahí, ¿verdad? Ya sea armónicas no características o interarmónicas. Porque los armónicos, por definición, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que en nuestro sistema es 60 Hz. Lo que no es un múltiplo entero, pues se define como una interarmónica. Aquí están las definiciones de la norma SIGET, tanto para la distorsión total, que es el THD, como para los niveles individuales. Respecto a los límites de distorsión de corriente, podemos comentar que en general las recomendaciones técnicas internacionales
Específicamente las de la IEC no establecen límites de corriente. Más bien la IEC recomienda evaluar eh, cada caso de manera que los niveles de distorsión de corriente producidos por el consumidor no provoquen distorsión de tensión en la red a la cual se conecta, es decir, eh, distorsión arriba de los niveles permitidos, y esos sí están claramente definidos. ¿Ya? Los límites de las recomendaciones IEC pues, son equivalentes a los de la norma SIGET. Lo que ocurre es que en este caso la distribuidora pues tendría que hacer un estudio de respuesta en frecuencia de la red para tener pues un modelo en cada punto, un modelo complejo, y a la hora pues, de determinar si se conecta o no se conecta, o si se conecta pues se le impone alguna sanción porque va a exceder los límites de tensión debido solo a conectar esa carga. La distribuidora tendría que hacer un estudio para cada caso, y es más fácil tener eh, límites de corriente pues numéricos, ¿verdad? La norma IEEE, por otra parte, ¿verdad?, establece límites claros, pero son más estrictos y se definen en referencia al tamaño de la carga, a la relación entre la carga y la potencia de cortocircuito de la red. En cambio, la norma SIGET establece límites definidos en referencia a la corriente fundamental. Vean que es una diferencia abismal, porque la norma SIGET establece sus límites en referencia a algo que está cambiando. En tanto, la norma IEEE 519 establece límites en referencia a algo que no cambia. Puede ser la corriente nominal del sistema o eh, el equivalente en amperios a la demanda. Es decir, ya conocemos el concepto de la demanda, es la potencia máxima demandada pues, por un sistema. ¿Ya? Y eso se puede convertir a corriente. Aquí está la norma IEEE. Entonces vean que los límites, incluyendo la distorsión total, son función de la relación entre la corriente de cortocircuito y la carga que causa perturbaciones. Si esta relación es muy baja, esto quiere decir que la carga es grande comparada con la robustez de la red, los límites son estrictos y vean la distorsión total de corriente que se permitiría es del 5%. Y si nos vamos al extremo, ven, este es un sistema, es casi un bus infinito. La relación entre la corriente de cortocircuito y la carga es mayor a 1000. Entonces aquí el consumidor pues, puede inyectar prácticamente lo que quiera, pero solo en este caso la distorsión total es igual a la que permite la SIGET. Entonces, digamos que los límites de corriente SIGET, veámoslo de nuevo. Aquí están. La distorsión armónica total de corriente es el 20% de la fundamental, dice la norma SIGET. Y la norma IEEE me permite esa distorsión total, pero solo en el caso en el que la red se comporta como un bus de potencia pues casi infinito. Bueno, dejamos hasta ahí eso. Aquí tenemos un ejemplo de medición de distorsión total de corriente, pues que la norma SIGET le llama DATI, pero ya sabemos que es THD. Y hemos marcado ahí el límite SIGET de manera escandalosamente visible, ¿no? Aquí por simple inspección nosotros podemos anticipar que el tiempo
que los valores de corriente medidos, vean estos en porcentaje de la corriente fundamental, superan el límite SIGET, es mayor al 5% de las mediciones. ¿Ya? Entonces aquí hay problema. El cálculo, aquí no se muestra, nos dice que el valor del 95% es 22.5. Es decir, que el 95% del tiempo las mediciones están por debajo de 22.5, pero deberían de estar por debajo de 20. Entonces, en este caso, lo que hace la distribuidora es notificarle al consumidor que la distorsión de corriente pues supera los límites de la norma y le da 180 días para que resuelva esta situación. Tiene que ver qué hace. Y si no lo hace, pues después de los 180 días, pues empieza a aparecerle una penalización como un porcentaje del consumo de energía, ¿no? Que en ningún caso, dice la norma, va a exceder el 30% pues, de lo que ya está pagando. Finalmente, el factor de potencia, digamos la norma SIGET, pues, establece pues, para usuarios con potencias superiores a 10 kW, el factor de potencia debe ser mayor que 0.9. Eso no es ninguna novedad para nosotros, pero esto probablemente sí. Vean, el factor de potencia se determinará usando la energía activa registrada y la energía reactiva registrada. O sea, si no hay otra, digamos, definición, pues esto es lo que se debería usar para la facturación. Desbalance de tensión. La norma SIGET no incluye el desbalance de tensión, por lo tanto, en esta presentación acerca de la norma no hablaremos de este fenómeno, pero sí en las siguientes presentaciones. Una comparación de límites de tensión de diferentes normas. Aquí comparamos la norma SIGET con la norma europea 50-160, la norma nacional de los Estados Unidos, la ANSI C84.1 y la IEEE 519. Recuérdense que la ANSI 84.1 es una norma dedicada exclusivamente a niveles de tensión y de balance lo incluye también, mientras que la norma IEEE solo distorsión armónica. Allí podemos ver pues, los diferentes criterios. Para SIGET, pues decimos más o menos 7%, aunque si en media tensión es más o menos 6%. El THD, vemos que la norma, todo esto es de tensión, la norma SIGET y la norma europea pues, son iguales, mientras que la norma IEEE pues, es más estricta. En el flicker, la norma SIGET usa el PST, o sea, es un índice de severidad de flicker de corta duración, mientras que la norma europea usa el PLT. Curiosamente, las plantillas de la mayoría de analizadores de Power Quality traen preprogramada una plantilla en la que lo que aparece es PLT. Además, en estudios realizados en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, se ha podido evidenciar que cuando hay algún problema de cargas fluctuantes o sistemas no lineales que hacen, pues, que inciden en la red,
El problema se evidencia primero en PLT antes que en PST. De manera que el PLT parecería ser un indicador mejor para detectar situaciones que deben de resolverse. Por último, el percentil. Bueno, la norma SIGET siempre ha tenido un percentil, la norma europea también. En cambio, las dos normas de los Estados Unidos, la ANSI y la IEEE, pues originalmente no tenían percentiles. Yo no he tenido oportunidad de ver las últimas versiones de la norma ANSI, pero presumo que ya lo tiene, por eso le he puesto un asterisco azulito. Ya. Mientras que la norma IEEE, pues la versión 2014 sí ya incluye un percentil del 5%. Porque antes la norma solo establecía límites, pero no decía cuánto tiempo se debían cumplir. Entonces, ahora se acepta internacionalmente que una norma debe incluir un límite y un percentil para cada fenómeno. Aquí están nuestras referencias. Los invitamos a que descarguen inmediatamente la norma de calidad. Y si pueden, pues también las otras, ¿verdad? Ya. Normalmente hay que pagar por estas normas, exceptuando la norma europea que se consigue gratis y a veces comentada. Después de esta presentación, publicaremos una tarea de aplicación de la norma SIGET para eh, niveles de tensión, flicker y THD. Hasta la próxima.